Estados Unidos dijo este lunes que hará todo lo posible para que el representante designado por el líder opositor Juan Guaidó pueda ocupar el escaño correspondiente a Venezuela en la Organización de los Estados Americanos. El embajador estadounidense Carlos Trujillo se mostró optimista sobre la posibilidad de que una resolución para autorizar a Gustavo Tarre el acceso al asiento de Venezuela reúna los 18 votos requeridos. Tenemos muchos amigos que están bien interesados en el tema Venezuela, dijo Trujillo a reporteros tras una breve ceremonia en la que asumió la presidencia rotativa del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos durante el próximo trimestre. Hay unos que no han reconocido a Guaidó pero saben que lo que pasa en Venezuela es inaceptable. Trujillo agregó que es necesaria una votación para que Tarre ocupe la silla de Venezuela en el Consejo Permanente y luego una segunda votación prevista durante la Asamblea General a fines de junio en Medellín, Colombia, para que lo reconozcan otros órganos adscritos a la Organización de Estados Americanos. Ambas requieren una mayoría simple de 18 votos, dijo Trujillo. Al no haber logrado acceso al escaño de Venezuela desde su designación en enero, Tarre no ha asistido a una sesión del Consejo Permanente. Trujillo no se mostró partidario de esperar hasta el 27 de abril, fecha en la que los diplomáticos leales al presidente Nicolás Maduro que actualmente representan a la nación caribeña en la Organización de Estados Americanos han dicho que abandonarán la organización. El gobierno de Maduro inició en abril de 2017 un proceso de 2 años para abandonar la Organización de Estados Americanos y ha reiterado su intención de hacerlo a fin de mes. Guaidó solicitó que se suspenda el proceso para que Venezuela pueda permanecer en la Organización de Estados Americanos y el secretario general Luis Almagro ha dicho que acatará la solicitud. La Organización de Estados Americanos desconoció en enero la legitimidad del segundo sexenio consecutivo de Maduro alegando que su reelección en mayo de 2018 fue fraudulenta. La mayoría de los países que integran la organización y Almagro reconocen de manera individual a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, pero la Organización de Estados Americanos no lo ha hecho de manera institucional. Trujillo agregó que durante su presidencia del Consejo Permanente también buscará iniciar un proceso estipulado en la Carta Democrática Interamericana que podría terminar en una eventual suspensión de Nicaragua. Lo que pasó en Nicaragua este fin de semana es totalmente inaceptable, indicó refiriéndose a los 3 manifestantes heridos de bala mientras se refugiaban en un centro comercial de Managua el sábado. Creo que si no hay negociaciones y no estamos avanzando en democracia y derechos humanos en Nicaragua hay que aplicar el artículo 20 de la Carta, dijo. La Organización de Estados Americanos activó en enero la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua para analizar la crisis institucional que atraviesa esa nación y que ha dejado más de 300 muertos, pero no sometió a votación ninguna iniciativa diplomática específica ni se anunció la fecha de una próxima sesión para seguir debatiendo el caso nicaragüense. Desde entonces, la crisis venezolana ha acaparado la atención dentro y fuera de la Organización de Estados Americanos. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, afirmó en las últimas horas que hará todo lo posible para que el organismo reconozca como representante de Venezuela a Gustavo Tarre, designado por el líder opositor Juan Guaidó.
Vamos a hacer todo lo posible para que el representante de Guaidó tenga asiento en la Organización de Estados Americanos, manifestó a medios de comunicación Trujillo, quien hoy asumió la presidencia del Consejo Permanente de la organización, lo que le otorga mayor capacidad para decidir qué proyectos se someten a voto. Preguntado sobre cuándo se producirá el reconocimiento de Tarre, Trujillo se limitó a decir que espera que sea lo antes posible. El diplomático no explicó si tiene intención de impulsar el reconocimiento antes del 27 de abril, la fecha en la que se haría efectiva la retirada de Venezuela del organismo, puesto que se cumplen 2 años desde que el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió su salida. La perspectiva de EU es que esa medida de Maduro no tiene ningún efecto, ya que el 22 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela, AN, Parlamento, controlada por la oposición, decidió garantizar la permanencia del país en el organismo. Actualmente, el país norteamericano está impulsando una resolución para permitir que tome posesión como embajador Tarre, que el 22 de enero fue designado como representante especial ante la Organización de Estados Americanos de Guaidó. Para ser aprobada, esa resolución necesita el aval de 18 de los 35 miembros de la Organización de Estados Americanos. Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962. Preguntado sobre si EU tiene esos 18 votos, Trujillo se limitó a contestar: tenemos muchos amigos que están bien interesados en el tema de Venezuela, hay unos que no han reconocido a Guaidó pero saben que lo que está pasando en Venezuela es inaceptable, apuntó. De acuerdo a Trujillo, si esa resolución se aprueba, luego sería necesario que fuera ratificada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el foro político más importante del organismo, compuesto por los cancilleres de los Estados miembros y que mantendrá su próxima reunión en Medellín, Colombia, entre el 26 y 28 de junio. Esas acciones servirían para incrementar la presión sobre Maduro y también para legitimar a nivel internacional a Guaidó, que como jefe del Parlamento se declaró presidente interino de Venezuela el 23 de enero al considerar ilegítima la reelección de Maduro en mayo de 2018. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo afirmó que hará todo lo posible para que la Organización de Estados Americanos reconozca como representante de Venezuela a Gustavo Tarre, designado por el líder opositor Juan Guaidó. Vamos a hacer todo lo posible para que el representante de Guaidó tenga asiento en la Organización de Estados Americanos, manifestó a la prensa Trujillo, quien asumió la presidencia del Consejo Permanente de la organización, lo que le otorga mayor capacidad para decidir qué proyectos se someten a voto. Preguntado sobre cuándo se producirá el reconocimiento de Tarre, Trujillo se limitó a decir que espera que sea lo antes posible. El diplomático no explicó si tiene intención de impulsar el reconocimiento antes del 27 de abril, la fecha en la que se haría efectiva la retirada de Venezuela del organismo, puesto que se cumplen 2 años desde que Nicolás Maduro pidió su salida. La perspectiva de Estados Unidos es que esa medida de Maduro no tiene ningún efecto, ya que el 22 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela, AN, Parlamento, controlada por la oposición, decidió garantizar la permanencia del país en el organismo. Para ser aprobada, esa resolución necesita el aval de 18 de los 35 miembros de la Organización de Estados Americanos. Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962.
Preguntado sobre si Estados Unidos tiene esos 18 votos, Trujillo se limitó a contestar: tenemos muchos amigos que están bien interesados en el tema de Venezuela, hay unos que no han reconocido a Guaidó pero saben que lo que está pasando en Venezuela es inaceptable, apuntó. Según Trujillo, si esa resolución se aprueba, luego sería necesario que fuera ratificada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el foro político más importante del organismo, compuesto por los cancilleres de los Estados miembros y que mantendrá su próxima reunión en Medellín entre el 26 y 28 de junio. Esas acciones servirían para incrementar la presión sobre Maduro y también para legitimar a nivel internacional a Guaidó, que como jefe del Parlamento se declaró presidente interino de Venezuela el 23 de enero al considerar ilegítima la reelección de Maduro en mayo de 2018. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, de Venezuela pidió este martes a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, ANC, que fuese allanada la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó, presidente de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y presidente interno del país. El anuncio lo realizó el presidente del TSJ, Michael Moreno, argumentando desacato por haber salido del territorio nacional sin atender la orden de prohibición de salida en su contra emitida el 29 de enero. Guaidó salió del país pasado 22 de febrero en una gira latinoamericana por la región que lo llevó a Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú y Ecuador, además de encontrarse con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la reunión del Grupo de Lima en Bogotá. Al regresar, fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el más importante del país, por parte del cuerpo diplomático y cientos de ciudadanos. Es público y notorio que el TSJ le acordó unas medidas al ciudadano Juan Guaidó, como la prohibición de salida, y es público, notorio y comunicacional que el ciudadano Guaidó quebrantó esta medida, indicó Moreno. El máximo tribunal del país sudamericano declaró al líder opositor en flagrancia y ordenó al Ministerio Público que continuara la investigación para su enjuiciamiento. Además de ratificar la prohibición de salida del país y las otras medidas emitidas por el TSJ meses atrás, también le fue impuesta una multa por 240.000 bolívares, unos $75 aproximadamente. Según la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional debe primero autorizar al TSJ para que sea detenido y enjuiciado algunos de sus miembros, a menos, como es el caso según Moreno, de que sea agarrado en flagrancia. A pesar de esa excepción, Moreno ordenó remitir copia de la sentencia al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, para que se le sea allanada la inmunidad a Guaidó. La ANC no es reconocida por el Parlamento, la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional al considerar que no es un órgano democráticamente electo. Guaidó respondió a esta nueva medida en su contra durante un encuentro con sus seguidores en Caracas. Aseguró que no habría ningún retiro de su fuero parlamentario y catalogó a los magistrados de cobardes. No hay ningún tipo de allanamiento porque ni siquiera lo decretaron ellos, ni siquiera tuvieron el valor de hacerlo ellos, rebotaron la pelotica a la constituyente, destacó el líder opositor. No tengan duda de que me quieren ver preso, claro que lo quieren hacer, no tengan dudas. Pero no hay preocupación, agregó. Durante este mismo acto,
Sujetos no identificados lanzaron una bomba lacrimógena y se escucharon sonidos de armas. Según la diputada Delsa Solórzano, una de las primeras en reaccionar, la inmunidad parlamentaria es una institución creada para proteger al pueblo en su elección y garantizar que su diputado pueda realizar la labor para la que fue electo, explicó en su cuenta de Twitter. La legisladora indicó que el Parlamento es el único órgano que puede calificar a sus miembros, por lo que esta sentencia del TSJ es nula, de nulidad absoluta por provenir de una autoridad usurpada, y no se podría considerar allanada la inmunidad del líder opositor.